Presten atención a algo aquí. Daniel y sus 3 amigos, ¿no dice la Biblia que los encontró Nabucodonosor 10 veces mejores, más capaces que los demás? ¿Se acuerdan del capítulo 1? Estos jóvenes podrían haber dicho lo siguiente: mira, Ananías, Misael y Azarías, como nosotros somos 10 veces mejores que los demás, deberíamos sentarnos y planificar cómo salimos de este lío. ¿Qué idea se te ocurre a ti? ¿Qué idea se te ocurre a ti? Y luego evaluemos cuál es la mejor idea y la presentamos. Total, somos 10 veces mejores que los demás. No. Ellos, ¿qué hicieron? Vamos a orar. Vamos a orar. Había un hermanito en nuestra iglesia ya mayor, ya no está en nuestra iglesia, está en otro sitio sirviendo. Y este hombre mayor, yo en mi juventud siempre iba y le decía: hermano, tengo tal problema, ¿qué voy a hacer? Y él me decía: vamos a orar. Y yo volvía, y mire, ¿sabe que me pasó esto? ¿Qué piensa usted? Vamos a orar, hermanito. ¿Sabe que ya me molestaba a mí? Yo no quería que me diga vamos a orar. Yo quería que me solucione, que me diga una cosa, que me dé una idea. Cuando pasó el tiempo y uno va creciendo en las cosas del Señor, me di cuenta qué sabio que era el hermano. Qué sabio que era el hermano de llevar las situaciones a la presencia de Dios. El único que conoce y sabe cómo resolver cada detalle de nuestra vida de la mejor manera posible. Yo creo que muchas veces nosotros hacemos lo contrario. En vez de ir en ferviente oración a Dios, tratamos de buscar la vuelta. Y como no la encontramos nosotros, involucramos a otros que también traten de encontrarle la vuelta. Y como vemos que ya nadie encuentra la vuelta al asunto, recién decimos: creo que deberíamos orar. No, vamos primeramente a la oración, como encontramos aquí. Mire, dice ahí: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. Pongan abreviado ahí: Santiago 1:5, capítulo 1, verso 5. Nos invita a orar y pedir la sabiduría de Dios frente a determinadas pruebas de la vida. Pedid y se os dará. Mateo capítulo 7, verso 7, anoten allí. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, dice la Biblia. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá, dice la palabra de Dios. Y Dios le reveló el sueño y su significado a Daniel en las horas de la noche. Vamos a leer algunos versículos acá. Proverbio, capítulo 3, verso 23. Proverbio 3, 23. Dice: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Proverbios, allí que estamos viendo, 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es ¿con quién? Con los justos. Dice que su comunión íntima, el corazón de Dios se abre hacia los justos. Leamos otro pasaje de la Biblia, Salmo 25:14. ¿Quién lo lee? La comunión íntima de Jehová con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos le hará conocer su pacto, su alianza, lo que el Señor realmente quiere mostrarle. Hermanos, vemos aquí que la oración, cuando alguien ora, hay una comunión íntima. No solamente hay una comunión íntima, hay una cercanía de nuestro corazón al corazón de Dios, sino que Dios revelará, mostrará su pacto, su palabra, a los que verdaderamente le buscan en oración. Daniel está enfrentando una hora crucial en su vida, y en la hora crucial de su vida dobla su rodilla con los otros amigos, con los otros hebreos, con sus hermanos judíos. Dobla la rodilla y busca la presencia de Dios.
Busca la respuesta divina para la situación apremiante que están viviendo. Y eso debería también llevarnos a nosotros los grandes avivamientos para la iglesia. Las grandes conquistas de la iglesia siempre han sido a base de oración. Siempre han sido a base de hermanos y hermanas que se rinden doblando sus rodillas y doblándose como el junco que se dobla, que se quiebra delante de la presencia de Dios hasta que el Señor traiga la respuesta. Por lo tanto, debería nosotros llevarnos a pensar en lo siguiente. Si hoy yo estoy viviendo una situación que es apremiante, que es difícil, que no la puedo resolver, que se me hace muy complicado, la voy a lograr resolver en intimidad, en comunión, en cercanía de mi vida con la vida del Señor, rindiéndome a Él, orando a Él, y entonces vamos a ver realmente la respuesta del cielo. Los demonios, Satanás y sus huestes no le tienen miedo a cristianos que están de pie, le tienen miedo a cristianos que doblan sus rodillas. Y eso es lo que nosotros debemos ver, que Daniel es un hombre de oración. A lo largo del libro de Daniel resalta, a lo largo del libro de Daniel es evidente, es como un semáforo, es como una baliza que está allí titilante y nos está mostrando claramente que la oración es la base principal de la fe y la comunión que este hombre tiene con Dios. Y si nosotros llegamos a desarrollar una vida de comunión íntima con el Señor, una vida de oración, una vida de cercanía de nuestro corazón al corazón de Dios, Dios te va a empezar a responder de una manera extraordinaria y maravillosa a cada motivo y pedido de oración. Hermanos, las reuniones de oración son importantes para la iglesia. Las menos concurridas quizá en este tiempo. La reunión de oración es la que mueve de una forma especial el corazón de Dios para obrar sobre determinadas situaciones que nos tocan vivir. Nosotros hemos tenido en estos últimos tiempos situaciones apremiantes. Mi esposa estuvo viajando a Buenos Aires para cuidar a una hermanita en Cristo que estaba ahí muy delicada su salud. Le dieron un pronóstico, vino con todos los estudios complicados. Y le decíamos, no hay otra cosa que hacer que orar. Y oraban ellas allá y orábamos la iglesia. Y cuando fueron a resolver nuevamente los estudios, le salieron bien para la gloria de Dios. Una jovencita que estábamos orando y la visitábamos acá una vez por semana en la maternidad, en terapia intensiva, muy delicada. Estábamos y le decíamos que hay que orar, hay que buscar a Dios. Y el Señor la sacó de ese sitio y ya puede estar con su bebé. Hoy estamos orando por un bebito que ha nacido de 1 kilo allá en Río Grande. Y le han dado ayer a la madre, le dieron la criatura para que se despida porque se va a morir, le dijeron los médicos. Y empezamos ahí a orar. Hoy nos mandaron un mensaje de allá una hermana en Cristo y nos dice, hoy lo van a operar a ese bebito, lo van a descomprimir su cabecita, tenía un derrame cerebral, no le dan pronóstico de vida. Y le digo, Dios es soberano, Él da vida o Él se lo quiera llevar. Pero ¿cuál es mi tarea? No ser un espectador de brazos cruzados a ver qué va a hacer el Dios soberano. Mi oración y la oración de la iglesia debe ser, Dios, ten misericordia. Mira el corazón de esa madre quebrantada. Mira el anhelo de esa mujer que quería tener ese hijo. Y eso nos debe llevar siempre a orar en cada situación que nos toque enfrentar en la vida. Hermano, cada situación de la vida no se resuelve con dinero ni con buenas ideas, se resuelve con oración en la presencia de Dios. Y quizás eso a veces nos cuesta entender. Por eso a veces cristianos andan desesperados y dicen, hermano, no tengo para la deuda, no tengo para esto. Bueno, lo resolvamos con oración. Le pidamos al Dios que tiene los recursos. Le pidamos al Dios que mueve los corazones y Él lo puede hacer. ¿Se acuerdan cómo era el nombre de uno de los hebreos? ¿Quién como? ¿Quién como Dios? Y el otro nombre, el Dios que significaba gracia, favor inmerecido. Ese es el Dios que tenemos, el Dios poderoso y el Dios de gracia. Muy bien, continuamos. Hemos leído Salmo 25:14 para ver por qué se le dio a Daniel este privilegio. En lugar, anoten esto, en lugar de
correr hasta donde el rey, en lugar de correr hasta donde el lugar del rey, o de jactarse, anoten ahí, o de jactarse de su nueva sabiduría. Pero recuerde que a Daniel se le reveló, ¿no? Porque acá está hablando ya cuando se le revela. ¿Qué hacemos si se me revela algo que a nadie se le podía revelar, que era difícil? Mire, si a Daniel se le reveló, Daniel podía haber hecho esto. Se me acaba de revelar, corramos a la presencia del rey para decirle. O a mí se me reveló jactarse. Yo no sé cómo, pero ya me imaginaba que Dios lo podía hacer conmigo. No. ¿Qué hizo ahí? Dice Daniel, anoten, Daniel se detuvo. Daniel se detuvo para alabar a Dios. Hermano, yo creo que solo Daniel puede hacer algo así, porque la orden, ¿cuál era? ¿Que lo tenían qué? Era una sentencia de muerte. Cualquiera hubiese dicho, no, pero ¿qué te vas a quedar a alabar a Dios? No. Vamos, rey. Imagínense los 4 muchachos. Daniel, a ti se te reveló, vamos a llevarte en andas. Y lo cargaban. Oh rey, acá viene al que se le reveló el sueño. Lo traían en andas. Y Daniel, sí, gracias. No. Daniel se detuvo para alabar a Dios. Y usted notará lo que dice el versículo 25 al 30. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 2, versículo 25 al 30. Dice así: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondiendo el rey dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Respondiendo Daniel delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivino lo pueden revelar al rey. Bueno, Daniel está diciendo nadie. Pero luego dice, pero, hay un pero ahí. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y Daniel le va a relatar todo esto. ¿Y saben qué dice? Verso 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Y escuchen esto es extraordinario en este versículo 30. No, porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahí en la hojita, después del versículo 25 al 30, dice que Daniel le dio, anoten esto, toda la gloria a él. Está hablando al Señor, obviamente. Que Daniel le dio toda la gloria a él. No se atribuyó ninguna. Hermanos, ¿saben lo que es? Una sentencia de muerte. Lo van a matar a todo. El decreto ya está hecho. Todo el mundo temeroso. Y de repente Daniel entra con sus amigos. Va a orar al Señor. En medio de una situación de sentencia de muerte, se ponen a orar. Luego se le revela y en vez de correr al rey, se pone a alabar. Y luego cuando se presenta delante del rey, le explica al rey que no hay nadie que le puede interpretar al rey y dar a conocer este misterio. Y luego le dice, pero hay un Dios, y le testifica del Dios que él tiene. Y luego le dice que a él se le manifestó, pero no porque él sea más sabio que todos los vivientes. Miren cómo lo orientó al rey. Le dicen, mira rey, yo te voy a decir esto, pero no me mires a mí, porque yo no soy. Es allá donde tú tienes que mirar.
Eso me hace recordar algunas cosas. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan en el templo de la Hermosa hacen el milagro al cojo? Sí. Y después todo el pueblo se amontona. Y Pedro dijo unas palabras ahí con Juan. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Como si fuera que por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Sino que en el nombre de Jesús de Nazaret ha sido. Un verdadero siervo de Dios nunca quiere las miradas hacia Él, sino quiere que los miren al Señor. El problema radica cuando queremos que la gente nos mire a nosotros. Ese es nuestro gran problema. Mire, acompáñenme, no lo tengo anotado aquí, al versículo, pero a veces lo puedo encontrar con esta Biblia. En la segunda carta a los Corintios, a ver si lo puedo encontrar. Sí, acá está. Segunda carta a los Corintios, anótenlo, capítulo 4, versículo 5. Este es un versículo que yo lo trato de memorizar porque es un versículo muy importante para alguien que le quiere dar la gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Curios o Kyrios, como Señor supremo en autoridad, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos, ¿qué dice? A nosotros mismos. Es decir, alguien que le roba la gloria a Dios es alguien que habla de sí mismo. Se predica a sí mismo y habla únicamente de los grandes logros que él ha hecho. Y eso es un problema, porque predicarse a uno mismo, y esto es muy común en los falsos maestros, ellos son los ungidos, ellos son los que sanan, ellos son los que hacen milagros, ellos son los que profetizan, ellos son los que hacen grandes obras, ellos son los que construyen mega iglesias, ellos con su poder, y en la portada de los libros es la cara de ellos, y en la propaganda de la iglesia es la foto de ellos, y en todo lo que hagan son ellos los que relucen. No nos predicamos a nosotros mismos. Le estamos dando toda la gloria a Dios, dice Pablo. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder lograr eso. Que puedan lograr eso. Ustedes saben de dónde viene, nosotros decimos Jesús Cristo. Pero la palabra es griega. Cristo es una palabra griega. Christos en el griego. Christos. Y decimos ungido. Pero ¿sabe de dónde viene la palabra Christos? La misma palabra Cristo viene de una palabra que en griego tiene que ver con cristal. Traducido a cristal. ¿Por qué? Porque los cristianos le hablaban a los paganos que tenían politeísmo. Y cuando le querían hablar de su Dios, no entendían los otros. Y entonces dice, bueno, ¿y cómo es tu Dios? Mi Dios es cristal, de Cristo. ¿Cómo es el cristal? El cristal es transparente. Yo te hablo de un Dios que es real, pero no lo puedes ver. Es transparente. Cuando uno le da la gloria a Dios, se convierte como en un cristal. Es transparente. La gente no te ve a ti, ve a Cristo. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decir, ¿qué veía la gente en Pablo? No lo veía Pablo, lo veía Cristo. Es decir, hermanos, si las miradas, si lo que hacemos, si llamamos la atención únicamente se centra en nosotros, este es un problema. Esta mañana me visitaba un hermano que vino de Río Negro y él cuando se va a Río Negro, bueno, no puede congregar y él es cristiano nuevo, lo ganamos para el Señor predicando en las calles. Y él vino esta mañana y él tiene una hermana que ya no está yendo a la iglesia, ahora quiere volver. Y yo le digo a él, yo quiero que solamente tengas algo. Y él trajo unas manzanas ahí con amor. Me dice, para usted, para su familia. Qué lindo cuando tiene esos gestos. Le digo, pero yo quiero que usted solamente le quede claro una cosa.
Yo quiero que usted no me mire a mí. Yo quiero que usted sirva a Cristo, mirando a Cristo. Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús. Yo quiero únicamente que usted reciba este consejo. Nunca ponga la mirada en mí, porque yo soy falible, mi esposa es falible, la iglesia, algunos hermanos somos falibles. Ponga su mirada en Cristo, y si mira a Cristo, usted va a servir siempre y va a seguir adelante. El día que usted ponga la mirada en mí, usted va a fracasar. Amén. L. Moody, predicador de 1800, sale de predicar de la iglesia ahí en Chicago, y cuando va caminando viene un borracho y le agarra el saco. Y le dice el borracho, L. Moody, yo soy seguidor de usted. Y le dice L. Moody, claro que sí, seguidor mío eres, de Cristo no. Porque si no, no estarías así. Hermanos, si la gente nos sigue a nosotros y nos atribuimos la gloria de Dios, la gente va a pensar que nosotros somos los extraordinarios, cuando en realidad nosotros somos gente ordinaria que vemos a un Dios extraordinario obrar por medio de gente común. Amén. Y esa es la obra de Dios. Quiero mostrarle un ejemplo para quizás ya pasar al otro punto. Acompáñenme a Jueces, capítulo 15. Daniel le dio toda la gloria a Dios, le atribuyó todo a Dios. La revelación que recibió era la gloria para Dios. Jueces capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. ¿Se acuerdan de Sansón con una quijada de asno fresca? ¿Cuánto mató? ¿Cuántos filisteos? 1000 filisteos. Un solo hombre mató a 1000. Y nosotros nos asombramos de Terminator o de Rambo, que iba y mataban todos los soldados. Dice todo lo que se mataba uno solo. No, acá mató 1000. 1000 uno solo. Ni arma necesitaba. Agarró un pedazo de hueso para matar. Esa es su arma. Dice ahí, Sansón, luego de esa victoria, mire lo que pasa, y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres, 1000 filisteos. Entonces Sansón dijo, inventó una canción Sansón, y la canción decía, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. ¡Wow! Ese estaba de moda en ese momento. La canción de Sansón. Pero sin embargo, mire lo que dice el versículo 17. Acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. ¿Qué significa Ramat Leí? Ramat Leí significa yo maté 1000 hombres. Se erigió un altar. El altar decía, Sansón mató a 1000 hombres. ¿Qué le pasó? Verso 18. Y teniendo gran sed, de repente algo empezó a pasar en su físico. Empezó a deshidratarse. Tan deshidratado estaba, usted sabe que una persona deshidratada automáticamente se puede desmayar y queda totalmente debilitada. Se empieza a deshidratar, teniendo gran sed. ¿Qué hizo él? Clamó luego, no en el momento. ¿Cuándo clamó? Luego. Tenía sed, buscaba agua y no encontraba. Y entonces se le ocurrió, voy a clamar a Dios. Luego clamó a Jehová y dijo, tú has dado... no, pero pareciera que estamos leyendo otro relato. En el versículo anterior dice yo. Y acá cambia del yo al tú. Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. ¿Moriré yo ahora de sed? ¿Caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que había en Leí, y salió de allí agua, y bebió y recobró su espíritu, se reanimó. Por esto llamó
el nombre de aquel lugar Enán Coré, el cual está en Leí hasta hoy. ¿Cambió el altar? ¿Lo cambió? No. Primero era yo, ahora tú. Y lo cambió a tú. Gracias, hermano. Hablando de Sansón que tiene sed. Entonces ahora, dice Sansón, se da cuenta y dice, no puedo levantar este altar, me estoy muriendo de sed. Dios, hermano, si no le daba la gloria a Dios, se iba a morir de sed ahí, ¿no? Se iba a morir de sed. Y se da cuenta que las victorias que él ha tenido, la gloria son para quién. Enán Coré, la gloria es para él. Dice Proverbios que antes del quebrantamiento está la soberbia. Es decir, si alguien va a fracasar, comienza con el camino de la soberbia y le empieza a robar toda la gloria a Dios. Todo lo que hagamos. El Señor dice en el Nuevo Testamento que luego que hayamos hecho todo lo que Él nos mandó a hacer, digamos, siervos inútiles somos. La palabra inútil allí en el idioma griego no significa algo inservible, significa sin mérito. Eso significa en griego. En realidad está diciendo que tienes que tú y yo decir, Señor, yo no tengo mérito en esto que hice. Toda la gloria es para ti. Es tuya, Señor. Si algo nos sale bien, hermanos, es la gloria para Dios. Él ha sido. En cada detalle, aún en lo mínimo que hacemos y nos sale bien, ha sido gracias al Señor. Si aprendemos a darle la gloria a Dios, aún en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, le damos la gloria a Dios, hermano, va a ser el camino de la exaltación para el ministerio o en cada servicio. Pero si empezamos a robarle la gloria a Dios y atribuirnos nosotros que nosotros somos, eso seguro está destinado a fracasar. Bien, muy bien, vamos a avanzar. Creo que quedó. No se atribuyó ninguna, dice la hojita, no hay límite a lo que Dios hará por el, anoten ahí la última parte, del creyente. No hay límite a lo que Dios hará por el creyente que le da toda la gloria. No hay límites. Cuando se le da toda la gloria, no hay límites. Ahora, muy bien, ahora pasamos a la parte de profecía de Daniel, capítulo 2, versos 24 y 25. El profeta fue a ver al jefe de los verdugos y le dijo que no matara a los demás sabios. Merecían la muerte, por supuesto. Y si los hubieran eliminado, eso hubiera exaltado la posición de Daniel. Hacemos un alto ahí. Miren qué oportunidad tiene Daniel. A Daniel le puede perdonar la vida y también a sus amigos, ¿no? El rey podría haber hecho, mira Daniel, a ti te perdono. ¿Qué hacemos Daniel con los otros? Y Daniel podría haber sacado esto. Bueno, si se lo saca del lugar, ¿qué mejor para mí? El único que queda ahora en Babilonia voy a ser yo, Ananías, Misael y Azarías. Y que los demás lo elimine. Total, son paganos. Total, esos son idólatras. Total, esa gente está mezclada en cosas ocultas. Mejor que los maten. Sin embargo, aunque eso le podría haber dado un rédito de oportunidad para tener el camino libre, ¿qué hace este hombre? No hace eso. Pero este no era un hombre, anoten allí, no era un hombre que odiara a sus enemigos. No era un hombre que odiara a sus enemigos. ¿Quién lee Mateo 5:44? Mateo 5:44. Daniel no era un hombre que odiara a sus enemigos. Mateo 5:44. Cualquier hermano que quiera leerlo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldice, haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, fíjense que Daniel sabe que esos hombres lo quieren matar a él, lo quieren eliminar, lo quieren sacar de camino. Si ellos hubiesen sido los que tenían la oportunidad, lo mandaban a la muerte solamente a Daniel y a sus amigos. Pero Daniel no es un hombre que odiara a sus enemigos. Y esta es una característica clara en el Señor Jesucristo. Estando en la cruz del Calvario, estando frente a sus enemigos, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ora por sus enemigos. Y encontramos la exhortación para la iglesia, para los creyentes. Muchas veces nosotros llevamos un mensaje de juicio a gente que nos hace algo. Muchas veces dice: ajá, y bueno, que se guarde porque ya va a ver, el Señor lo va a castigar y le va a traer el Señor. Y muchas veces traemos un mensaje de juicio sobre determinadas personas, ajá, que se aparte nomás, ya le va a bajar el látigo Dios. No, hermanos, hay gente que a veces no te quiere, hay gente que no te ama, hay gente que habla mal de ti, hay gente que te calumnia, hay gente que muchas veces se porta mal a pesar que tú le has hecho un bien. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Tener un corazón vengativo hacia eso, tener un corazón de odio, de resentimiento. No, debo tener un corazón como el de Daniel. Daniel no dice: esto es una buena oportunidad para mí. Daniel está dispuesto a salvarle la vida a esa gente, porque él aún ama a sus enemigos, creyendo que esa gente tiene la oportunidad para encontrarse algún día verdaderamente con Dios. Y gracias a ese testimonio en el Nuevo Testamento encontramos cuando el Señor Jesucristo nace, vinieron no Melchor, Gaspar y Baltasar. Vinieron, ¿cómo dice la traducción? Magos de Oriente. No dice en realidad mago, dice en el griego, dice que vinieron sabios de Oriente. Y Oriente quedaba en ese momento al lugar de Babilonia, donde había estado Daniel. Es decir, la influencia de Daniel no fue solamente para su momento. La influencia de Daniel fue para gente gentil que sin duda estudió las profecías de Daniel. Y no eran judíos, eran gentiles los que llegaron ese día a presentar sus tesoros al rey de Israel. Entonces fíjense que este hombre no los manda a la muerte, pudiéndolo hacer, sino que los ama a sus enemigos. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Es decir, hay gente que, ¿cuánta gente a veces no ha hecho tantas cosas? Había una vez recuerdo una hermana, y acá quizás usted tendría más testimonio para contar sobre eso. Una hermana, me acuerdo un día que estaba pasando una situación tremenda, no tenía ni para comer, con sus hijos un desastre, la familia, el esposo se había ido, y nosotros con mi esposa estábamos pasando necesidades, y cortábamos un pedacito de carne y la separábamos para ella, y la mitad del arroz era para ella y la mitad de los fideos, y todos los días era una ración para esta señora, la mitad, y nosotros comíamos menos. No pasaron ni 2 meses y un día la señora, no sé qué cosa, y yo la exhorto sobre algo que no lo estaba haciendo bien, y empezó a hablar mal de mí, de mi familia, que éramos lo peor. Y ahora esa mujer volvió. ¿Y yo qué puedo hacer? Decir, bueno, ya no, a esta señora la vamos a tener lejos. No. Se la volvió a recibir con una sonrisa. Se la volvió a recibir a ella y a sus hijos. Y ahora nuevamente están sirviendo al Señor. Es decir, hay situaciones que te van a pasar de gente que te hace daño y muchas veces esa gente vuelve. No le podemos nosotros hacer una X y decir, lo desechamos. A veces el Señor quiere trabajar también en nuestro corazón a través de gente difícil. Quiere trabajar. Sigamos. Solo la eternidad. Solo después que dice que Daniel no era un hombre que odiara a sus enemigos, solo la eternidad, anoten esto, revelará. Solo la eternidad revelará cuántos perdidos se han salvado de daños físicos por la presencia e intercesión de un creyente.
Entonces Daniel le dijo al rey el contenido de su sueño olvidado. El rey se quedó preocupado por su futuro, según el versículo 29. De modo que Dios le dio anoten esto, visión de los reinos venideros. Visión de los reinos venideros. Vio una enorme imagen de hombre. La cabeza era, anoten allí, de oro. Cabeza de oro. El pecho y los brazos de plata. El vientre y los muslos de cobre o bronce. Bronce. Las piernas de hierro. Las piernas de hierro. Y los pies de barro y hierro. De barro y hierro. También vio una piedra que daba contra los pies y reducía a polvo toda la imagen. Luego la piedra creció y llenó la tierra como una gran montaña. Muy bien. Esto está cargado de significado profético hacia el futuro. Vamos a avanzar en los últimos minutos que nos quedan. El versículo 28 vamos a leer de Daniel capítulo 2. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revelará los misterios. Y le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, ¿dónde? En los postreros días. Eso es muy importante. Que la visión que Nabucodonosor tuvo de esa imagen no solamente abarcaba desde el reino de Nabucodonosor, sino que abarcaba desde el reino de Nabucodonosor hacia el final de la historia del hombre, de los reinos, hasta que Cristo venga en su segunda venida. Escuchen esto. Desde que Babilonia conquistó Jerusalén hasta la segunda venida de Cristo. No estoy hablando del rapto de la iglesia. Estoy hablando de la segunda venida de Cristo, cuando sus pies reposen en el monte de los olivos, cuando Él establezca su reino milenial. Es decir, desde el tiempo que Babilonia conquistó, Nabucodonosor conquistó Jerusalén, hasta la segunda venida de Cristo, se lo conoce como el tiempo de los gentiles. Así se lo conoce, como el tiempo de los gentiles. ¿Por qué el tiempo de los gentiles? Porque nunca más en la historia Israel ha quedado como potencia mundial absoluta gobernando sobre la tierra. Nunca más, desde que cayó con Babilonia hasta el día de hoy, y seguirá hasta Cristo en su segunda venida, que seguirán bajo la opresión de gobiernos gentiles. Y usted dice, bueno, pero José, el 14 de mayo de 1948, Israel se constituye como nación. Señores, hay algo que hay que tener claro allí. Ustedes saben que en Israel conviven diferentes grupos. Solamente Israel, el territorio de Israel, es un territorio muy minúsculo. Tanto es así que ellos no tienen la hegemonía del monte del templo. El monte del templo no tienen ellos el dominio. Eso está en dominio de manos gentiles. No puede Israel construir su tercer templo, porque no tienen ellos el control del monte del templo. Tienen el control únicamente del muro exterior, que es el muro de los lamentos, donde al día de hoy van gente y ponen ahí y oran ahí, pero no pueden pasar para allá, porque ahí está bajo el dominio de los palestinos. Por lo tanto, allí no pueden ellos tener el control.
Entonces, hasta el día de hoy, y en todo caso Israel todavía como nación no es independiente, no tiene todo el territorio, tiene parte nada más, ni siquiera en la franja de Gaza, que hay grandes conflictos allí, grandes problemas. Siria, que está a la par de Israel, la guerra que hay allí, si no fuera que tiene el apoyo de Estados Unidos, Israel ya hubiese sido borrada del mapa por las otras naciones árabes, la Confederación de Naciones Árabes, que quieren eliminar a la nación de Israel y que quieren constituir ellos un Estado autónomo palestino. Dios en su misericordia ha permitido que la nación de Estados Unidos sea los que protejan, lo que le den a Israel la oportunidad de poder quedarse en su tierra, porque si no hubiese sido imposible hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, Israel hasta el día de hoy no tiene dominio y hegemonía absoluta. Está bajo el tiempo de los gentiles. ¿Y hasta cuándo durará el tiempo de la dominación de los gentiles? La estatua, el monumento que nosotros estamos estudiando en el capítulo 2, está abarcando nuestro tiempo y abarcará hasta la segunda venida de Cristo, aún después del rapto de la iglesia. Este bosquejo histórico que tenemos en este capítulo 2. Vamos a terminar hoy aquí y vamos a, con la ayuda del Señor, el día martes. Como yo sé que por ahí el tiempo se nos va a hacer corto, vamos a tratar de estudiar el día martes 2 hojas. Vamos a tratar de estudiar el capítulo 2 con el capítulo 7.